Es momento de saludar al señor Ricardo Rodríguez Silvero, economista, quien nos va a dar un análisis justamente sobre la aprobación de parte del Senado del presupuesto de gasto de la Nación. Buenos días, señor Ricardo, ¿me escucha? Sí, buen día a ustedes, a toda la teleaudiencia también. Esa Quisiéramos obtener su decisión que ha análisis tomado, justamente sobre el presupuesto aprobado por parte del Senado. sí, ya estoy entrando en tema. Esa decisión tomada por el Senado es probablemente el peor escenario que hubiésemos podido imaginarnos. Habiéndose puesto de acuerdo antes la Cámara de Diputados y el Ministerio de Hacienda, lo que ya es un gran logro, intentando por lo menos amortiguar algunos efectos negativos en la tendencia que se observa este año de pandemia en el aumento del presupuesto general de la Nación, habiéndose puesto de acuerdo el ministro de Hacienda y el presidente de la Cámara de Diputados con la mayoría de los diputados. Resulta que ahora el Senado nos da una ducha de agua fría con la aprobación que hizo de permitir el año que viene, ese presupuesto del año que viene, el que estamos analizando, la contratación indiscriminada de funcionarios públicos, es decir, sin ningún tipo de concurso, sin ningún límite en número y sin ningún límite en la autoasignación de remuneraciones extraordinarias. Otra vez, llegamos a una situación realmente increíble. El presupuesto general de la nación adolece de graves problemas estructurales. Uno de ellos es la mala calidad del gasto público. Es decir, se gasta cualquier cosa, se paga por cualquier cosa y el nivel de remuneración entre los funcionarios públicos de alto nivel es igual a ineptocracia con cleptocracia. Y eso es lo peor que le pueda ocurrir a un país en épocas de pandemia. No solamente eso, sino que además el Senado aumentó la suma total del presupuesto general de la Nación como si estuviésemos en una época de auge económico. Es decir, ese presupuesto aprobado por Senado debe ser rechazado por la Cámara de Diputados. Es decir, la Cámara de Diputados debe autorreafirmarse en la decisión tomada y ver si se puede pasar por encima de la decisión tomada por el Senado, de tal forma a no eliminar los problemas estructurales, porque eso desde luego no fue el propósito tampoco de la Cámara de Diputados ni del Ministerio de Hacienda, sino solamente de mantener los ingresos públicos y los gastos e inversiones públicas bajo control. Pero resulta que ese bajo control con que nos habíamos ilusionado efímeramente por el acuerdo logrado por diputados y por el Ministerio de Hacienda fue tirado por la ventana por el Senado. Entonces no nos queda otra alternativa que ver la forma de rever legalmente hablando la decisión del Senado y si en una de esas no ocurriese eso y el Congreso sancionase ese ultra deformado presupuesto general de la Nación, y entonces habría que pensar seriamente en que el Poder Ejecutivo le dé un veto a la propuesta de presupuesto que viene del Congreso. En atención a esto, ¿a qué nos debemos atener en consecuencia? Porque hablamos de una situación, como usted decía, bastante compleja por lo que ha dejado a su paso el COVID, una situación que requiere de medidas extraordinarias y un presupuesto que hoy nuevamente demuestra al menos intereses que parecieran ser, tienen más que tintes políticos, también intereses que nos permiten también interpretar de cómo estamos actualmente en materia de política y también económica. Y tenemos que intentar aplicar un freno de emergencia, es decir, ver que la Cámara de Diputados se ratifique en su posición y que se supere con eso la decisión del Senado. Y si eso no se lograse porque no hay mayorías en diputados y se aprobase la versión del Senado, eso significaría que el presupuesto va a ir con una disposición especial que deja sin efecto la ley de la función pública, que es la ley 1626,
por la cual se limita la contratación de funcionarios públicos en circunstancias no apropiadas para conceder nuevas contrataciones de funcionarios públicos, nuevos aumentos para funcionarios públicos y remuneraciones extraordinarias aún mayores para los funcionarios públicos. Lo que hay que decir claramente es que el Senado ahora dio un aumento de 7.000 millones de guaraníes, increíblemente grande es la suma, y ya iba el presupuesto aprobado de diputados por diputados con el apoyo del Ministerio de Hacienda con algunos problemas, ¿verdad? Porque estamos en plena época de pandemia. La pandemia no solamente no ha pasado, sino que probablemente entremos ahora en diciembre en las peores circunstancias de la pandemia, y los pronósticos para el año que viene, que es cuando entra en vigencia este presupuesto, son iguales o peores. Es decir, hay que llevar muchísimo cuidado, de forma que lo que yo diría es una exhortación a los poderes del Estado a actuar con mesura ante esta situación difícil de la pandemia, no contratar más funcionarios públicos, no darles más aumento y menos todavía sacar todas las restricciones para contratación y para nivel de remuneraciones, que es lo que se pretende. Y si eso no se lograse, y yo creo que el Poder Ejecutivo tendría que vetar el presupuesto, y tendríamos que analizar también qué significa eso. En la práctica significa que el presupuesto de este año que está finalizando es el que permanece vigente, y eso hay que analizarlo con lupa. Probablemente el presupuesto de este año tampoco sea el mejor de todos, pero lo que se anuncia para el año que viene, eso es un monstruo inaceptable, hay que rechazarlo de inmediato. Nuevamente estamos a merced de lo que justamente se daba a conocer, al menos lo que decían también los expertos. En este caso también contamos con su análisis. Valoramos su tiempo, señor Ricardo, agradecemos también la predisposición de conversar con nosotros y más adelante vamos a ver en qué escenario nos encontramos y por qué no también hablar nuevamente acerca de lo que deja a su paso esta aprobación del presupuesto. Muchas gracias. Ha sido un gusto hablar con ustedes y va a ser un gusto volver a hacerlo cuando ustedes quieran. Que tengan buen día.